Bien, amigos televidentes, continuamos en Cuarto Poder, conversando con Jim Morante. Entonces te decía, ciertamente, que la problemática de alguna manera ha sido producto y responsabilidad de entrar antes en materia de las mega elecciones de las propias autoridades, del conglomerado universitario. Si el conglomerado universitario se hubiese hecho sentir, sale a la calle, expresa su punto de vista, toma medidas, aplica correctivos, hoy no tendríamos esa casa de estudio como está, porque el gobierno prometió inclusive hasta darle respuesta en el sentido de desmalezar, limpiarla, arreglar la estructura, invertir. Recientemente se trató de una reunión que no se realizó, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Alfredo, y el televidente no hay que olvidar que a veces no hay que creer mucho en cuentos chinos ni en cuentos de camino, porque es bien lo que tú dices, pero lamentablemente la realidad del siglo XXI no es la realidad del siglo XX. Y esa, valga la redundancia, esa cosmovisión lineal ya no existe. Tú hoy en día, antes de la pandemia, convocabas a un consejo, consejo universitario extraordinario y no asistía la mayoría de los interesados, que eran los estudiantes, los trabajadores, los profesores, y nadie asistía. Entonces, ni los sindicatos. Es decir, asistían pequeñas individualidades que representaban X sector, pero a la hora una minoría. Exacto, a la hora de una convocatoria de masa para ejercer acciones reales y contundentes, exigiendo reivindicaciones universitarias, nadie va. Es lo mismo que está pasando en el país. El peor gobierno del mundo. Acabaron con las arcas del país más rico del planeta, que se llama Venezuela. ¿Y qué pasa? Entonces vemos que la población está totalmente, no solo desorientada, sino que no está unida. Entonces, las elecciones, hay varios toletes. El primer tolete es el chavismo. Eso lo desestimamos porque es una minoría ínfima. Una minoría que ha ganado los procesos de pero ya va, pero es una minoría a nivel poblacional. ¿Cuánto es? 3% de la población, que son los que sí están claros que están en el poder. Y tenemos las dos clases chavistas: el boliburgués, un término muy empleado por ellos, que son los que andan en grandes camionetas, con escoltas, tienen acceso a un nivel de vida muy bueno, y el del maletín tricolor, que es el que anda pateando la calle viendo cómo subsiste su familia. 3%, póngale 5% de la población que no llega, para ser exagerado, ¿verdad? 9 millones de venezolanos que han emigrado. El otro lote, la oposición radical, la oposición que dice que las sanciones son bienvenidas y que ellos no las... Déjeme describir... ¿Quién dijo que un país bajo esa premisa puede funcionar? Déjeme describir el acontecimiento para llegar a un argumento y una interpretación del escenario politológico que nos abarca y nos ocupa el día de hoy la conversación. Entonces, ese sector de los radicales que dicen las sanciones a mí no me afectan, son los primeros que tienen los carros parados, son los primeros que han vendido los carros porque el costo del combustible es tan elevado y de mala calidad que hay que colocarle octanómetro para que funcione, y cada potecito oscila entre 4 a 8 dólares por 60 litros de combustible, que es un combustible que cuando tú lo ves parece que estuviera ligado con gasoil. Entonces, y el motor empieza a fallar. El parque automotor venezolano para nadie es un secreto, que está como el de Colombia hace 40 años atrás. Un parque automotor desfasado de 20 o 30 años, que la gente lo que hace es adaptaciones, buscar un repuesto aquí, buscar un injerto allá, para poder que subsista. Entonces, ese es un segmento de la población que dice, bienvenida a las sanciones, que a mí no me salpique, y son los primeros que le salpican. Porque aquí hay que estar claro, si aquí llega un solo buque o una sola gandola de combustible, es para el gobierno. Aquí no se caigan a cobas ustedes, me disculpan el término coloquial, para que el común denominador sepa que estamos en sintonía con lo que la población vive, porque nosotros somos parte de la población. Aquí llevamos todo el bulto en distintas magnitudes y distintas formas. ¿A quién no se le va la electricidad al día? ¿Quién no sufre con el problema del agua? Nuevamente los apagones resurgieron. Bueno, tú sabes cómo es el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ese escenario de los radicales. Tenemos el escenario del opositor que cuestiona todo.
coño, disculpe la palabra, sí, es que lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial, es que es radical, es que el otro está vendido y entonces yo estoy en contra del gobierno pero no participo. Y lo que hace es criticar. Y muchas veces anónimamente por las redes sociales. Y tenemos otro factor de la oposición que dicen que van a asistir a las elecciones, que al tener ellos el mecanismo participativo combaten la abstención, y al combatir la abstención, pues lógicamente hay una posibilidad real para ganar. ¿Pero quién favorece la abstención? Lógicamente el gobierno. Divide y vencerás, principio básico de Maquiavelo. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estoy yo el día de hoy aquí? Por una sencilla razón. Como un venezolano que vivo a diario los embalses de toda la crisis de este país, pues yo lo que quiero es llamar la atención a los miembros de la oposición, que es donde yo estoy inserto, para que por favor tomen en consideración como premisa fundamental a la población y decidan tomar acciones contundentes, bien sea de participar o no participar. Si vamos a participar, tenemos que ir todos unidos. Y si no vamos a participar, que es la tendencia del G4, hasta el año pasado, pues que determinen cuál es el plan de acción a seguir, pero es que, mira, lo ejecuten y lo concreten. El G4 no tiene problema. El G4 está comiendo con el gobierno, está sentado con esta administración, está negociando otras cosas. Tú lo sabes muy bien. Cuando surgió lo último en el Parlamento, los que cambiaron de posición, que recibieron grandes cifras, eso no es mentira. Y cuando alguna zona piedras trae, eso no fue que surgió simplemente por un comentario malsano. Y hoy están tranquilos. ¿Ah? Entonces, ante ese escenario, ¿qué queremos nosotros? Tomar consideración que la participación, teniendo la mayoría de los testigos, es fundamental. Si nosotros retomamos el 95% de gobernaciones, alcaldías, cámaras municipales, fácilmente, si vamos unidos, ¿verdad? Con una tarjeta unitaria. No necesariamente. No, con un gobierno como está, que controla todo, controla, que tiene pero dinero, que tiene recursos para una buena campaña. La población se está muriendo de hambre literalmente. Hay gente que nomás come 1 o 2 veces al día. No todos están lo sanos como usted o como yo. No, yo no, gracias a Dios. Pero usted se ve muy bien cuidadito. No, no, por Dios, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a importantes mensajes comerciales de la planta, conversando con Jim Morante, justo lo concerniente con el proceso comicial, pautado para el 16 de noviembre. 21, son las mega elecciones, 21, perdón, son las mega elecciones. Esto es algo inédito porque nunca se habían concentrado todos los poderes para que justamente el sufragio estuviese allí definitivamente marcado hacia un solo propósito. Ya retornamos.